Dejamos constancia para el registro de la presencia de los intervinientes, Ministerio Público, querellante, defensas, acusados y tribunal. Estamos escuchando entonces los alegatos de clausura del Ministerio Público. Fiscal, tiene la palabra. Gracias. Su señoría, bueno, el día de ayer terminamos lo que tenía que ver con tarjetas de crédito, que en consideración de la Fiscalía eran otros de los capítulos que decía relación con la colocación. Ya para los efectos de seguir un orden lógico, vamos a saltarnos ahora al capítulo 6, que dice relación con otras maniobras de colocación. Luego de eso vamos a, si alcanzamos hoy día, a empezar a ver el capítulo 4 de los automóviles. Y de ahí vamos a seguir ya el orden 4, 5, 7 y 8. ¿Ya? Eso es lo que le anuncio, por eso ahora me voy a dar este salto. Entonces, el capítulo 6 es un capítulo que se refiere a la fase de colocación, salvo la letra A, que es contratación de cajas de seguridad, que comparte la naturaleza con el capítulo número 1 que decía relación con la contratación o la mantención de diversas cuentas corrientes o productos bancarios, ¿ya? Tiene una naturaleza similar. ¿Por qué? Porque son esta contratación de dos cajas con las cuentas, son acciones encaminadas a generar medios de ocultación, en este caso para los dineros provenientes de gastos reservados, ¿ya? Si, a nosotros nos parece relevante esta situación, porque además de ser un antecedente indiciario respecto a la existencia de estos dineros, también son relevantes respecto a que son más que actos preparatorios, es decir, son acciones encaminadas directamente y que se traducen en contratos, etcétera, que podemos ver, destinadas a un fin. Por eso esto va más allá de lo que es un acto meramente preparatorio y nos parece que es relevante. Entonces, ¿qué es lo que se imputa acá? Lo que se imputa que el señor Fuentealba contrató una caja de seguridad el 23 de mayo del 2011 y posteriormente contrató otra caja de seguridad el 1 de febrero del 2012, ¿ya? La Fiscalía considera que ambas cajas de seguridad son hechas con el fin de mantener a resguardo los dineros provenientes de gastos reservados. Y lo que uno puede, y los antecedentes que tenemos al respecto, básicamente son los siguientes. El documento 151 de la prueba del Ministerio Público, que es un oficio del Banco de Chile del 28 de agosto del 2019, está firmado por don Jorge Yerazún Valenzuela, que es abogado del banco, y dice que en el número 2 dice: el señor Fuentealba Pobleta registró en esta entidad bancaria la caja de seguridad número 51, la que fue contratada con fecha 23 de mayo del 2011, y la caja de seguridad número 60, la que fue contratada con fecha 1 de febrero del 2002, adjunto copia de los contratos de las referidas cajas de seguridad. Y en el número 2, en la página número 2, aparece este contrato, es un contrato del 23 de mayo del 2011, se refiere a la caja 51, ahí está el domicilio del señor Fuentealba, aparece un costo, hay que pensar que este es un costo que está asociado a la caja de seguridad, 3,15 unidades UF masiva, lo cual es un costo que es no menor. Y respecto a esta primera caja de seguridad, se da la particularidad, que esto está en la página 2 del contrato, 3 del documento 181, que en esta caja de seguridad estaba autorizada la señora Pinochet para los efectos de acceder a ella. Dice, leo textual: autorizo a la señora Anita María Pinochet Rivek, quien firma a la derecha del suscrito, para tener acceso a la caja número 51 y disponer de su contenido en cualquier momento y poner término al contrato firmando el finiquito correspondiente hasta que sea revocado por escrita esta autorización. Sale la firma del arrendatario, sale la firma del apoderado, que es la firma de la señora Pinochet, y sale la misma fecha del contrato. Y posteriormente hay una parte del contrato que es del 19 de noviembre del 2015 y señala que las partes dejan sin efecto el presente contrato. Respecto a la caja de seguridad 60, que es la segunda caja de seguridad, esta caja de seguridad está contratada por el señor Fuentealba y tiene el mismo costo, aparece firmada el 1 de febrero del 2012.
respecto de esta caja, cabe sí considerar que no hay autorización para acceso por parte de una persona distinta de don Juan Miguel. Esta caja de seguridad cesa su contrato en la misma fecha que cesó el contrato de la caja de seguridad anterior. Esto es 19 de febrero del 2015. ¿Ya? Bueno, en esta misma documento 181, y esto se lo menciono porque es un tema que también saltó durante, o sea, aparece durante el juicio, y entiendo, si no me equivoco, lo señaló el mismo señor Fuente Alba, aparece la carta de aviso de cierre de la cuenta corriente por decisión del banco, esto ya 12 de junio del 2019. ¿Ya? Su señoría, lo que es absolutamente contraintuitivo en la contratación de esta caja de seguridad es que el señor Fuente Alba nos dijo acá largamente que él había acumulado una gran cantidad de dinero durante su vida, hizo referencia a dinero que se le había entregado a su padre, dinero respecto del cual no tenemos ningún tipo de comprobante, recibo, salvo cuestiones absurdamente antiguas, de más de 20 años atrás, etcétera, ¿ya? Y lo que es, ¿y por qué es contraintuitivo? Porque el señor Fuente Alba no tuvo cajas de seguridad durante toda su vida en que acumuló esta supuesta fortuna, pero cuando es comandante en jefe del ejército, cuando es probablemente la persona del país que tiene más seguridad con él, o sea, es cosa de ver el listado que aparece en la página 173, o sea, el señor Fuente Alba lo custodiaban comandos del ejército de Chile, es decir, o sea, tiene una casa de seguridad que aquí se ha dicho que tiene muchas medidas de seguridad, pero cuando tiene la mayor seguridad del país, probablemente tanto más que la del presidente de la República, teme por su seguridad y contrata cajas de seguridad. La verdad es que su seguridad no tiene ninguna lógica, ni la más mínima lógica. Tampoco tiene lógica desde el punto de vista de que haya sucedido durante ese periodo algún hecho que le haya generado, no, disculpe, lo vuelvo a repetir, pero no recibió donaciones, no recibió herencias en ese periodo, no sabemos, no están declaradas joyas, objetos valorados, etcétera. Por lo tanto, lo que tenía, lo tenía de mucho antes. Y si no tuvo necesidad de caja de seguridad antes, ¿por qué la va a tener cuando era comandante en jefe del ejército? Entonces, y obviamente no dudamos de la calidad de la seguridad que tenía esta persona. Entonces, la única explicación posible a esto, o explicación razonable o plausible, es que para lo que se ocupó esa caja de seguridad es para acumular recursos de gastos reservados, y además hay un hecho que es muy indiciario y que es coincidente cronológicamente. Cuando termina la caja de seguridad del contrato es prácticamente cuando terminan los flujos de dinero en efectivo en las cuentas de estas personas. Es decir, los flujos a nivel de recepción sabemos que se mantienen hasta la recepción de este maletín que le entregó el coronel Sergio Vázquez en su casa de Colina. Sabemos que hay una recepción de dinero bastante importante que forma parte de la malversación. ¿Sigo? Ya. Y coinciden estas circunstancias con el cese de la caja de seguridad, es decir, se acaba el efectivo, ya no es necesario mantener dos cajas de seguridad, ¿ya? Y cabe señalar además que respecto de estas cajas de seguridad no formaron parte ni del peritaje disculpe, no del peritaje, de los documentos que leyó el señor del Valle, el señor Alfonso Mujica, que fue el testigo 43 de la defensa, que declaró el 10 de enero del 2024, dice que nunca le mencionó el señor Fuente Alba de la existencia de las cajas de seguridad, y tampoco este señor Mujica, que era el contador del señor Fuente Alba, tampoco tuvo acceso a las cartolas de la cuenta corriente de Estados Unidos. Por lo tanto, incluso para el contador, que es la persona en definitiva que está a cargo de decirle al Estado de Chile lo que tengo y lo que no tengo para los efectos de la declaración de impuestos, obligación de todas las personas que habitan en el territorio de la República y que tienen que declarar conforme al artículo 1 del Código Tributario, ni siquiera esa persona, el señor Fuente Alba, le dijo que tenía cajas de seguridad. Y incluso la misma señora Pinochet, cuando declaró, dijo que solamente conocía de la existencia de una caja de seguridad y no dos cajas de seguridad. Por lo tanto, obviamente, su señoría, en el contexto, si estas cajas de seguridad fueran aisladas, en un contexto que no
no hay colocación, no hay estratificación, nada. Uno podría decir que son más bien anecdóticas, pero en el contexto que nos encontramos, obviamente está, y en la persona que nos referimos, obviamente que estas cajas de seguridad solo pueden obedecer a la necesidad de mantener a resguardo caudales que antes no se tenían y que cuando se acaban ya no es necesario tener las cajas. Ya. Su señoría, el segundo capítulo, el segundo subcapítulo del número 6 dice relación con los pagos de un matrimonio. ¿Ya? Este capítulo que dice relación con los pagos de un matrimonio dice en relación con una fase de colocación, es decir, disponiéndose de dineros en efectivo, estos dineros en efectivo se colocaron ahora ya no en cuentas propias, pero en cuentas de un tercero, con el fin de reemplazar el dinero que eventualmente debió haber salido desde las cuentas propias del matrimonio. Ya, estos hechos respecto de este matrimonio no han tenido ningún tipo de cuestionamiento, no han sido negados, no hubo referencia del señor del Valle al respecto, no hubo ningún testigo acá que dijera una tesis alternativa distinta que alguien, que alguna persona distinta haya pagado este matrimonio, no fue negado por el imputado, etcétera. O sea, mm, es como que este hecho no hubiese existido para la contraparte, ¿ya? Entonces, sin perjuicio del cual, es importante señalar que, y aquí hay un tema que es bastante relevante, que en general lo que es gastos de los acusados no fueron considerados en ninguno de los informes del señor del Valle. Y, y es algo de las máximas de la experiencia, y todos nosotros lo vivimos en el día a día, que los gastos son aquella cuestión que mayormente se descuenta del patrimonio o del dinero con que cuenta una persona mes a mes, sobre todo tratándose además de funcionarios públicos. O sea, si si una persona considera que lo que un individuo tiene es el total de sus remuneraciones sin considerando cero gastos, obviamente sería una cuestión como ojalá el mundo funcionara de esa forma, pero la verdad es que todos sabemos que el mundo no funciona de esa forma. Entonces, su señoría, respecto de esto mismo, de este hecho, que es el subcapítulo 6, letra B, declaró el comisario Rodrigo Millán. ¿Ya? El comisario Rodrigo Millán entrevistó a quien era la persona que había ofrecido o que fue el banquetero a la cual contrató el matrimonio para los efectos de que se celebrara el matrimonio de don Fernando Fuentealba y la señora Tania Alfaro. Al respecto, el señor Millán declaró sobre esto el 5 de octubre del 2010. ¿Ya? Y lo primero que se presentó, y también se le exhibió al acusado en su momento, se presentó el documento 63, que es un contrato de arriendo del Comando de Bienestar, Museo Histórico y el señor Fuentealba, que es un contrato que en definitiva suscribe el señor Fuentealba con un subalterno, por la suma de 981.000 pesos. Y cabe considerar que en este contrato, en la cláusula número 3, se encuentra la identificación del banquetero, ¿ya? Que es don Paulo Russo, que es un señor que era en ese momento de Talca, ¿ya? Cabe considerar además que para los efectos de acreditar la vinculación de las personas se presentaron los documentos 294, 296. Uno era el certificado de matrimonio de las personas que contrajeron ese vínculo ese día, y el segundo lugar era el certificado de nacimiento del señor Fuentealba Pinochet, que da cuenta que es hijo de los acusados. Su señoría, respecto de de lo que forma parte ya en este caso de la conducta de colocación, de la conducta delictiva propiamente tal, hay que considerar que este es un matrimonio que se parte de lo que resulta el precio, en definitiva, es pagado con dineros en efectivo. Hay un dinero que es pagado con un cheque de 14 millones que se paga desde la cuenta corriente de ambos imputados. El resto de los pagos se realiza con dinero en efectivo. De estos antecedentes dan cuenta el documento 317 y 318 presentados por el Ministerio Público. Básicamente el
El documento 317 da cuenta en la página 2, da cuenta de los abonos, también da cuenta de este cheque que les mencioné y también da cuenta en la página 5. También en la página 6, 7 y 8 hay constancia de los depósitos en efectivo. Respecto del documento 318, está en la página 3 y 6, los depósitos en efectivo. Cabe considerar que, como señaló el señor Millán, es el mismo banquetero quien entrega voluntariamente las copias de sus cartolas de cuenta corriente y donde además se identifica él en esas cartolas a la señora Pinochet como la persona que le había generado los pagos. Y obviamente él, como buen comerciante, tenía que colocar la persona que le estaba pagando. Entonces, previo a entrar al detalle de lo que dijo Millán, lo que uno encuentra en este caso, su señoría, es que estamos hablando de maniobras de ocultamiento, es decir, lo que se pretende ocultar con estas maniobras es que, porque lo razonable hubiese sido que se depositara todo en la cuenta corriente del señor Fuentealba y después, en vez de hacer un cheque por 14, se hace un cheque por la totalidad del dinero. ¿Ya? Sabemos que ir al banco no era algo que era difícil para los acusados, por el contrario. Pero se opta por fraccionar los pagos, hacerlos en la cuenta de la persona que ofrecía el servicio, y a través de esto obviamente se hace una maniobra de disimulación y ocultamiento del origen. Nuevamente, y vuelvo a lo anterior, el hecho de que dos personas pretendan pagarle el matrimonio al hijo, obviamente es una conducta que no es ilícita, es una conducta que es neutra respecto de los costos del matrimonio, los invitados, una cuestión que no tiene nada que ver con el reproche penal y para los efectos, y el reproche penal en este caso es simple, es utilizar dinero de gastos reservados para los efectos de pagar una parte del matrimonio y pagarlo de forma fraccionada. Ese es el reproche que se hace en este caso. El señor Millán, que declaró el 3 de octubre del año 2023, hay varios audios al respecto, él explica que él se contactó a propósito de la información que había en el contrato del Museo Militar, se contactó con este señor Paulo Russo, desde el minuto 42 en adelante ese audio lo señala, dice que con este señor Russo fueron a la ciudad de Talca y prestaron declaración a la Brigada de Delitos Económicos de esa ciudad. En el audio 2 ya comienza a realizar el contexto ya más de lo que hace. El señor don Paulo dice que se habría contactado de la familia del señor Fuentealba para la prestación de este servicio. Le mencionaron que era en el Museo Militar. Él hace unos presupuestos, que son presupuestos además que están contenidos en los documentos que fueron exhibidos ante su señoría. Este señor acompaña el documento 317. El documento 317 ya en detalle tiene primero en la página 1 cuál es el servicio contratado. En la página número 2, y esto es lo que es relevante porque además es coincidente con el resto de los documentos y corrobora lo anterior. En el documento número 2 está la cuenta del comerciante, en definitiva, cómo el comerciante va considerando los abonos, y aquí aparecen diversos abonos, aparecen abonos del 25 del 1 del 2010, 25 del 1, disculpe, del 2013. Voy a aumentar un poco esto, si no, se ve muy poco. Y estos abonos, hay abonos que son en efectivo y abonos que son en cheque. Sabemos que el abono del 25 del 1 del 2013, que es un abono por 14 millones de pesos, un abono que es en un cheque que se da a la sociedad del banquetero que era Net Spa, y lo que es sintomático de la conducta reiterada en este caso es que el mismo día hay un abono en efectivo. Es decir, nuevamente volvemos al concepto de la mezcla. En la página 5 en adelante de este documento están las cartolas, y las cartolas la verdad es que nuevamente reúnen antecedentes que se pueden relacionar con las cartolas que vimos anteriormente. En este caso, la glosa de pago es pago en efectivo por caja. ¿Dónde se pagan estos dineros en efectivo? El 5 de julio se paga en la sucursal Plaza Bulnes. Ya pareciera que Plaza Bulnes no ha aparecido antes. También se paga en Plaza Bulnes el 10 de junio del 2013
20 de junio del 2013, 28 de junio del 2013, ¿ya? Y Plaza Bulnes, como sabemos, una sucursal que fue recurrente para los efectos de pagar las cuentas del señor, de hacer depósito a la cuenta del señor Fuente Alba y la señora Pinochet. Y hay dos pagos más que se hacen en la sucursal Beuchef, del 24 de julio del 2013 y el 14 de julio del 2013. Y la verdad es que no es menor que se hayan realizado en esa sucursal porque el Ejército de Chile tiene su oficina en el edificio Ejército Bicentenario, que queda por aquí cerca, detrás del Parque O'Higgins, desde el año 2012. De hecho, uno puede observar en internet, en la web del Ejército de Chile, el discurso que dio el señor Fuente Alba cuando inauguró ese edificio en agosto del 2012. Por lo tanto, obviamente, además es una sucursal que está muy cerca del edificio del Ejército de Chile. Su señoría, en el documento 318 está el detalle de la cuenta. Entendemos que este es un presupuesto mayor que se habían ofrecido. En la página 2 está la factura, en la página 3 está la cartola de pago que se anotó el nombre de la señora Pinochet. En la cartola 6 también hay una cartola de pago. Y en el audio 2 hay un tema que es relevante porque se le pregunta, en el audio 2, minuto 32, se le pregunta al comisario Millán por qué el banquetero colocó a la señora Pinochet en esta cartola, es decir, por qué colocó el nombre de la señora Pinochet. Y la respuesta de Millán dice, porque ella fue la que realizó todas las conversaciones con él y los pagos con respecto a los eventos. Dice, pero ella hacía los requerimientos para estos eventos. Por lo tanto, obviamente, estamos hablando que este es un tema en que participan activamente tanto la señora Pinochet como el señor Fuente Alba. Entonces, lo que uno observa en este caso y que guarda similitud con lo que hemos visto anteriormente, básicamente lo que hemos visto anteriormente de depósitos en efectivo, pagos en efectivo y lo que vamos a ver posteriormente, es lo que tiene que ver con el fraccionamiento o atomización de pagos, ¿ya? Es decir, la conducta de fraccionamiento y atomización de pagos es frecuente porque se trata de una conducta que, como señala todas las señales de alerta, las convenciones internacionales, la sentencia de la jurisprudencia internacional, es una forma evidente de disimular el origen, de forma tal que no aparezca un gran pago, sino pagos pequeños, de esta forma no generar sospecha o no superar los umbrales de reporte que se establecen los sistemas bancarios. Cabe considerar que en esta maniobra de colocación, esta es una maniobra directamente de colocación, en la cual obviamente se reemplaza el dinero que eventualmente pudieran tener ellos para no gastarlo, como lo dijo muchas veces Álvarez y lo dice al final, la persona hace gastos, pero lo reemplaza por otro lado con dineros en efectivo. Eso con respecto a este subcapítulo. Continúo con el siguiente subcapítulo que se denomina Pagos Jardín Casa. Este capítulo obviamente se da en el mismo contexto anterior, pero sucede prácticamente un año después, ¿ya? Sabemos, por lo que queda acreditado de toda la documentación bancaria, que el imputado disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo no fraccionada. Sabemos que este era un modus operandi. Entonces, lo que se hizo en este caso es que se utilizó ese dinero, pero ahora para adquisición de un bien que pasó a formar parte de un bien inmueble, ¿ya? Es decir, el jardín de una casa forma parte de un bien inmueble, ¿ya? Y esto tiene implicancias del punto de vista económico y tiene implicancias también del punto de vista del inmueble. Al respecto, su señoría declaró el 22 de septiembre la señora Patricia Ortega, que es la testigo 8 de la prueba de fiscalía, y previamente, respecto a este mismo punto, había declarado también el comisario Rodrigo Millán, ¿ya? Básicamente adelantando la versión de la señora Patricia. Y lo que es relevante respecto de señor Millán y la señora Patricia es que son versiones absolutamente que se corroboran entre sí, se complementan entre sí y dan cuenta obviamente de la credibilidad que tiene, sobre todo lo que es más importante acá, la testigo, la señora Ortega, ¿ya?
Cabe considerar además que, como la señora Ortega lo dijo en un momento de su declaración, y con lo cual se demuestra que las señales de alerta en definitiva son muchas veces casi máximas de la experiencia, que en la página 5 de la guía señales de alerta del 2010 se señala cliente que realiza un alto número de depósitos en el mismo día en distintas cajas o sucursales de una misma entidad financiera. Lo mencionó la señora Patricia Ortega, que le llamaba la atención esa circunstancia. ¿Qué nos dijo la señora Ortega? Dijo que era una paisajista, una diseñadora paisajista, que trabajaba hace más de 35 años, que se relacionó con el señor Fuentealba a través de la empresa Atrium Limitada, que era una empresa de ella, ¿ya? Que ella era la dueña de la empresa, en definitiva. Dijo que trabajaba en general en el sector oriente de Santiago, se dedicaba a diseño y construcción de jardines. En el audio 1, a partir del minuto 6, ella nos explica cómo es contactado a través de don Juan Echegaray, que es la persona que le vende esta casa al señor Fuentealba. Dice que se reúne con el señor Fuentealba, que se reúnen en la casa del ocurro militar, que entiendo que esta casa comando, y ahí acordan básicamente, llegan a un acuerdo respecto a los honorarios, respecto a lo que se pretendía hacer en este jardín de la casa que aún no habitaba el señor Fuentealba. Ya le dicen que hay que hacer unos trabajos en Chicureo, ella no se acuerda del lugar en particular del nombre, acuerdan horario, recordemos que ella lo que dijo que lo primero que tenía que hacer ella era un diseño del jardín, y este diseño del jardín tenía un costo que era entre 700 y 800 mil pesos. Ahí hubo una controversia porque ella señala que esto se lo pagaron en efectivo, la defensa señala que se lo depositaron, el señor Fuentealba dice que se lo depositó después, pero lo relevante de este caso es que la señora Ortega, así como el señor Fuentealba le trató de insistir que este depósito tenía que ser en efectivo. Hubo algunas diferencias en su momento porque la verdad es que era muy caro el pasto natural, se intentó con el pasto sintético y ahí aparece esta segunda empresa, que es la empresa Green Service, que era la empresa en definitiva que era la que le vendía el pasto sintético a las personas, que no lo hacía Atrium, que era en definitiva la empresa de jardines. También la señora Ortega, a partir del minuto 11:44, nos plantea cómo el señor Fuentealba le solicita una rebaja del monto del IVA, o sea, no rebaja el monto del IVA, porque eso no se puede rebajar. Le solicita en definitiva que no le cobren IVA para los efectos que a raíz de esto él pudiese tener una rebaja de un 20%, ¿ya? Ella dice que esa fue una situación extraña, una situación incómoda, eh, que, mm, que era complicada para ella, y básicamente lo que es relevante para estos efectos es que después comienzan los depósitos en efectivo. Se le preguntó a la señora Ortega, se le preguntó por nosotros, por la defensa también, por qué ella aceptaba en definitiva estas condiciones de que un cliente no le pagara con IVA, en definitiva. Y ella lo explicó, o sea, no estamos hablando de cualquier cliente, estamos hablando del comandante en jefe del ejército, de una autoridad, por lo tanto, obviamente, ahí hay una posición de autoridad respecto a la señora que era una comerciante, obviamente con intenciones de querer vender el producto o el servicio que tenía. Ella señala que estos pagos se hacían de forma quincenal o mensual, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que se llegó y se exigió. Y respecto de esta testigo, se presentan, y que son los documentos en definitiva que corroboran la versión de la testigo, es decir, no solo tenemos la versión de la testigo, sino que tenemos además una corroboración documental. Tenemos documentos 158, 159 y 160, ¿ya? Estos documentos son documentos que en su momento también le fueron exhibidos a Rodrigo Millán, porque son documentos que formaron parte del informe que hizo Millán, pero son documentos que entregó la propia señora Ortega, que hizo una reconstrucción, por decirlo de alguna forma, bancaria de aquello que había sucedido en esa fecha, ¿ya? Y lo que la señora básicamente señala en el documento 158, ¿verdad? Ella señala el documento 158, va explicando cómo se suceden los diversos pagos. ¿Me da un segundo, su señoría? Necesito rescatar.
Bueno, el documento 158, ahora lo tengo, es un documento que tiene varias documentos que emanan de la señora Ortega. Tiene el 158 en particular, parte con un documento del 4 de marzo del 14, donde hay una rendición final por el término de construcción del jardín. Esta es una rendición final. Voy a seguir el orden de los documentos. Ahí aparece que ella le cuenta la rendición final respecto a los materiales, la rendición final respecto de las otras obras que se hicieron, y aparece el sistema de riego programado, aparece un valor, la proporción del IVA, el anticipo al comienzo de la construcción de 7.589.000, los abonos que aparecen de 15 de enero, 24 de enero, etcétera, ¿ya? Y ella aparece además ahí con una anotación manuscrita de parte de la señora Ortega donde dice cheque 17 de marzo. Posteriormente hay este mismo documento, 11 de marzo, se refiere a otras circunstancias. Hay un documento del 25 de abril del 2013 que se refiere a un presupuesto que se le hizo en ese caso al señor Echegaray, vinculado a esto. Y después hay una descripción que no tiene ningún sentido mencionar acá respecto a los tipos de plantas que se iban a colocar, o plantas, árboles, etcétera, que se iban a colocar en el lugar. Hay una factura de Atrium Paisajismo a la señora Anita María Pinochet, que una factura 97 en este primer documento. Luego en el documento 159, que es un documento que es importante. Este documento derechamente ya es un estado de cuenta corriente de la señora Patricia Ortega. La señora Patricia Ortega revisó este documento ante su señoría. Estamos hablando de la cartola que es de una cuenta corriente, cartolas del 30, del 12, del 13, del 31, del 1, del 14. Y ahí uno puede observar cómo están precisamente los pagos en efectivo, que son los pagos en efectivo a los cuales se refiere la acusación, ¿ya? Em, También están, ahí se acompaña la cuenta. En la página 3 también hay otro de los pagos en efectivo. También aquí da cuenta los depósitos con cheque, etcétera. Y esto, obviamente, su señoría corrobora la versión de la señora Ortega. La señora Ortega lo que hace básicamente en este caso es que cuando la policía la contacta, ella reconstruye lo que sucedió hace un par de años atrás y lo reconstruye documentalmente, ¿ya? La señora Ortega también es extremadamente coherente, firme y precisa en el relato que señala, porque obviamente ella tiene unos cheques, incluso en el documento 160, ella acompaña copias de los cheques que le entregaron. Por ejemplo, hay un cheque del 17 de marzo al 14 por 2.628.000 y fracción, que ella se consiguió el comprobante de depósito. Hay otros documentos que dan cuenta de 417.780 también de un pago, etcétera. Por lo tanto, y también hay otro cheque, aquí ella también se consiguió en la página 8 del documento 160, está, por ejemplo, el depósito en efectivo que le hicieron a la señora Patricia Ortega en su cuenta corriente, donde incluso están el desglose de la forma en que se paga, de los billetes, en definitiva. Incluso a propósito de este tema de las cifras quebradas, como en tantos otros casos, aquí tenemos que se pagaron 3.035.600 pesos y la última cifra 600 pesos, es decir, la persona llevó una moneda de 500 y una moneda de 100, lo cual la verdad es que no es algo muy difícil de encontrar. Lo mismo respecto a otro pago en efectivo, que es un pago en efectivo que está en la página 6 de ese documento, que es por 414.780, y que parece que la persona llevó 420.000 y le dieron el vuelto nomás. Sí, sí, no sé cuál es el problema que las personas le puedan dar vuelto. Eso funciona, hasta donde sabemos en Chile los vueltos se dan. Y después, en la página 9 del documento 160 aparece obviamente cuando se deposita un cheque, que se deposita con la mención del cheque y aparece con la X donde corresponde, y eso es un cheque. Después aparece también en el documento 160, página 9, cómo se pagan en este caso 3.089.000. Ahí se pagan 3 millones en billete de 20.000. Hay 80.000 pesos que se pagan en billete de 10.000, y después hay una suma que se paga en billete de 5.000 y 4.000 pesos en billete de 1.000 pesos.
¿ya? Y eso es algo que no tiene ningún tipo de cuestión que parezca extraña o que pueda llamar a confusión. Y posteriormente, además, están las cuentas corrientes, página 10, 11 de la señora Ortega, donde se da cuenta de los depósitos en efectivo. Y de hecho, lo que es relevante también, la página, en el 160, página 12, donde sale el cheque que a ella le cobraron, porque como ella fue la receptora de Garden Express, ella después le pagó a Garden Express por los servicios que ella en definitiva intermedió respecto al señor Fuente Alba Poblete para los efectos de ese jardín, ¿ya? Respecto a esto mismo, en la letra D, que comparte muchas características de lo anterior, porque es la misma persona la que en definitiva participa vendiendo el servicio. Esto se refiere a que, además del pago del jardín, se contrató un pasto sintético por un valor total de 25.927.833 y de este pasto sintético, 7.214.780 se pagaron en dinero en efectivo con dineros provenientes del delito base, es decir, una proporción que, si uno la saca fácilmente, es alrededor de un tercio de este pago sucede con dinero en efectivo. El documento 160, como le dije anteriormente, se refiere a lo anterior, no lo voy a volver a mencionar, pero hace referencia a estas cuentas y estos pagos que son sucesivos, incluso aquí son pagos que son más fraccionados, ¿ya? Y en diferentes oficinas en que se paga este documento, en la página 10 del documento 160 están en los diversos pagos sucesivos reiterados de esta circunstancia. Incluso la señora, a propósito de uno de estos pagos, si no me equivoco, cuando ella menciona que son pagos en la misma fecha. Entonces, los pagos se suceden en los días 22 de julio, 23 de julio, 25 de julio, 28 de julio y 31 de julio del 2014. Cabe considerar que estos pagos en efectivo a la señora Ortega y a Green Service y los pagos a don Paulo no fueron considerados en el total de pagos que le mencioné el primer día de colocación, ¿ya? Porque obviamente comparten una naturaleza, tienen una especie diferente, pero tienen el mismo género. Su señoría también está en la página 17, etcétera. Para no redundar con lo mismo, lo que sí nos interesa referirnos en este sentido, que es lo relevante para los efectos de lo que estamos tratando en este juicio, es que en este caso nuevamente volvemos a ver que se trata de maniobra fraccionada, maniobra atomizada, son diversos depósitos, ahora un tercero. Recordemos que también habían depositado un tercero para don Paulo, pero un año antes, con el objeto también de generar el pago de una obligación que también él previamente había contraído, ¿ya? De hecho, si uno ve los depósitos que se hacen en los meses, la verdad es que no tiene ningún sentido que se vaya varias veces sucesivamente al banco para realizar esto. Y estos depósitos, además, como fue señalado por los funcionarios policiales, no se relacionan con dinero en ninguna de las cuentas del matrimonio. Estos dineros, nuevamente, como son todos los movimientos en efectivo, son ajenos a las cuentas de estas personas. Su señoría, la testigo es extremadamente creíble. De hecho, en un momento ella, a propósito de unas preguntas de la defensa, ella señala cuestiones tales como que es muy raro que le paguen en efectivo, más aún si era el comandante en jefe del ejército. Dice que respecto a unos honorarios no había dado boleta, lo cual obviamente es una cuestión que da cuenta de la credibilidad de la señora. Ella ni siquiera oculta cuestiones en las cuales podía haber tenido algún tipo de falta. Ella en el minuto 27:55 dice, como paisajista llevo mis cuentas y sé lo que me han pagado y lo que no me han pagado. Dijo que hizo un ejercicio de revisión y encontró esto. Señaló también que respecto a Garden Express, la persona que se entendía respecto a la calidad, tipo de pasto, etcétera, era la señora Anita. Obviamente todo lo anterior da cuenta de esta declaración que fue certera, fue precisa y fue convincente de la señora Patricia, que además obviamente tiene una incriminación o una declaración que es persistente en el tiempo, es decir, la misma declaración que ella le dio a Millán, ahora la mantiene ante su señoría y además obviamente con la elocuencia y la forma que la señaló.
Este movimiento, que es un movimiento de colocación, tiene sin lugar a dudas efectos en la integración, es decir, en la integración del patrimonio, porque si bien este movimiento es un movimiento que se hace con dinero en efectivo, al tratarse de una incorporación en un bien inmueble, pasan a formar parte del inmueble. Y este bien inmueble, más allá de otros cuestionamientos que se van a hacer posteriormente, tiene incorporado directamente en su jardín dinero de un hecho ilícito. Ya el don Cristian Álvarez, en su audio número 3, se le preguntó qué tenía que ver esto con el delito de lavado, minuto 1.06. Dijo, esta inyección de un capital que pasa a ser parte del inmueble, el inmueble tiene un mayor valor, simuladamente ese dinero ya está incluido en el inmueble, no se puede trazar fácilmente cuando quiera vender la casa y él la va a vender a un mayor valor y esos dineros que si no lo hubiese realizado con otro fondo, lo debería realizado con otro fondo, con su dinero personal, con su dinero ilícito. Entonces dice, ¿qué permite eso? Le pregunto. Es una teoría que nosotros manejamos dentro de la brigada, que es, yo puedo realizar gastos con dinero ilícito, pero que yo debería haber realizado con mi dinero lícito. ¿Y qué genera en el fondo? Se le pregunta al señor Álvarez, minuto 16. Que eso me genera indirectamente un incremento patrimonial, porque ese dinero lo reemplazo por mi dinero legal. ¿Y qué hago con mi dinero legal? ¿Qué me permite? Me permite hacer inversiones, me permite hacer otros gastos, directamente gastos que logré justificar en la inversión. Yo recuerdo, dice, que cuando comencé a trabajar en nuestra brigada, siempre había un jefe que teníamos en esos años que sabía bastante esta materia y nos preguntaba cómo lo harían ustedes, a ver si aprendemos cómo la haría esa cantidad de dinero. Y después, posteriormente, se refiere nuevamente este señor a esto y señala que normalmente los gastos se dejan un poco de lado. En el minuto 4:10, él hace además un símil de esto con uno de los capítulos anteriores, el capítulo respecto al matrimonio, dice, también tenemos tenemos el matrimonio también del pago del matrimonio de su hijo. Fueron 13 millones pagados en efectivo, que sumamos a estos 7 millones del jardín y a los 6 millones de pasto sintético, ya el incremento patrimonial va siendo más considerable. ¿Ya? Entonces, obviamente, su señoría, el señor Álvarez también sigue nuevamente con lo anterior y dice que esto es lo que permite, en minuto 5.25, disponer de mayores fondos legales para realizar inversiones, para poder justificar otro tipo de compañía de seguro, inversión en valor y poder tener justificación legal, que al final eso es lo que se busca, buscar justificación legal. Este capítulo, en definitiva, el uso de gasto reservado en el jardín y pasto sintético de la casa, obviamente dan cuenta en definitiva, de la misma modalidad, es decir, se fracciona dinero, se incorpora en la economía formal y esto se va moviendo. La única diferencia que tiene el matrimonio, el pago del matrimonio de don Fernando con esto es que en el caso del matrimonio lo que se paga es un servicio que debió haberse pagado con dinero lícitos o haberse contraído una obligación, una deuda, etcétera. En cambio, en este caso, ¿por qué les menciono el tema de la integración? Porque en este caso el dinero que se coloca ilegal pasa a formar parte e incrementar el patrimonio del autor. Es decir, el bien mueble, cuando se venda, si se quiere vender o si se evalúa, tiene un jardín que le permite tener una mejor posición o una mejor plusvalía. El autor Julián Prams, que ya lo mencionamos anteriormente, dice que página 99 dice, la ocultación o disimulación no exige un medio comisivo concreto, pues los lavadores se valen de un sinnúmero de medios, los cuales tienen una dinámica extraordinariamente cambiable. Ya, eso es lo que les puedo señalar respecto a esta última modalidad de fraccionamiento de pagos. Respecto de la letra E, su señoría, es pagos de pasajes en dinero en efectivo a la línea aérea LATAM. Esto al respecto, y para situar en su contexto esta circunstancia, el Ejército de Chile, como fue expresado en esta audiencia, tiene a través del Comando de Personal una sección que se denomina sección de pasajes y fletes, ¿ya? Esta sección de pasajes y fletes está a su cargo normalmente de un oficial de ejército, y en el periodo del señor Fuentealba estuvo a cargo de don Fredis Jara y don Juan Cornejo. Ambos declararon y vinieron a declarar ante su señoría.
Y básicamente lo que podemos obtener de don Freddy Jara y Juan Cornejo es una cuestión, ellos nos explicaron cómo existían las comisiones de larga, de corta y de larga duración, y nos explicaron que respecto a las comisiones de larga duración eran todas aquellas que eran por un periodo superior a 8 meses. ¿Ya? Esto formaba parte obviamente del reglamento de pasaje y flete, etc. Y que solo en las comisiones de larga duración tenían derecho a pasaje las cónyuges de los comisionados. ¿Ya? Esto es un poco obvio lo que voy a decir, pero es necesario decirlo. O sea, el comandante en jefe no puede tener una comisión de larga duración, sino qué sentido tiene que sea comandante en jefe del ejército. Pero bueno, no la tuvo porque, de hecho, si uno ve el documento 353, se da cuenta que todas las comisiones de servicio al extranjero del señor Fuente Alba, y además corroborado por el documento donde están los decretos, si no me equivoco, el 175, que son documentos donde uno observa que en general las comisiones de servicio al extranjero eran de 3 días, 4 días, 5 días, 2 semanas, ninguna de más de 8 meses. Por lo tanto, descartamos la concurrencia del derecho. Pero sabemos en cambio, porque lo dijo el señor Jorge Cortés, que los pasajes de la señora Anita se pagaban con dinero en efectivo proveniente de gastos reservados. ¿Y por qué señalamos esto y por qué traemos a colación en particular lo de LATAM? Porque respecto de esta línea aérea es donde se pudo tener una precisión respecto de los pagos de pasajes con dinero en efectivo. Como les señalé anteriormente, el criterio de la Fiscalía para los efectos de considerar muchos pagos es un criterio conservador. El criterio que se ocupó en este caso es que la TAM se informó que determinadas rutas aéreas, que son las que están consignadas en el documento 117, que se le exhibió, si no me equivoco, al señor Millán, son pagos que se hicieron en efectivo esa línea para pagar los pasajes de la señora Anita. De hecho, si uno revisa en contrapartida, si se quisiera plantear una tesis contraria, decir, no, los pasajes de la señora Anita se pagaron con dineros desde el patrimonio del matrimonio, o los pasajes del señor de Fuente Alba se pagaron desde el patrimonio del matrimonio, no hay ningún pago de pasajes aéreos que hayan salido desde el patrimonio. Y aquí vimos todas las cuentas y las cosas que la Fiscalía no presentó porque le parecieron que eran impertinentes o no, la presentó la defensa. Por algo estuvimos tanto tiempo en la declaración del señor Fuente Alba. Y eso que este monto ni siquiera incluye hoteles. De hecho, en este sentido, se hizo una vinculación del documento 66, que es el documento emanado desde la Policía de Investigaciones de Chile, donde es la autoridad que por ley es la que registra el movimiento migratorio de toda persona que ingresa al territorio nacional. Y uno ahí puede ver cómo hay una coincidencia prácticamente perfecta entre los movimientos migratorios del señor Fuente Alba y la señora Pinochet, que son movimientos migratorios además que coinciden con el documento 117 de la TAM respecto de dónde van y por dónde van. ¿Ya? Y es más, si uno revisa el documento 117 de esta línea aérea, que uno puede señalar que además no todos, y esto uno lo puede descartar conforme al documento 353, no todos los movimientos corresponden a comisiones de servicio, porque el viaje Santiago-Punta Cana del 21 de septiembre del 2013, que es un viaje por el cual se pagaron $2.400 por el pasaje del señor Fuente Alba y $2.400 por el pasaje de la señora Pinochet, son pasajes que no corresponden a comisiones de servicio, no corresponden, me imagino, a vacaciones. Por lo tanto, en este caso ni siquiera tenemos la justificación del decreto que esto se permitía, que la costumbre, etcétera. Yo me imagino que jamás ha sido costumbre que los pasajes de vacaciones de un funcionario público se paguen con fondos públicos. Y donde ha sido costumbre, esa persona ha sido condenado. Y en ese sentido, su señoría, nos parece que esta maniobra es otra maniobra de colocación de dinero, porque se toma dinero de gastos reservados para un fin ajeno a aquellos que está establecido por la ley, que lo hemos repetido muchas veces,
y se ocupan para un fin de carácter personal. Porque, ¿qué es lo esperable en este caso? Es que si una persona quiere viajar a comisión de servicio con su señora, le pague el pasaje nomás. Y si no tiene plata para pagar el pasaje, bueno, la señora no viaja. Y es lo que le pasa a a los 19 millones de personas que viven en este país y que tienen esos dilemas cuando tienen que viajar o no tienen que viajar. Entonces, su señoría, tenemos que, para terminar la etapa esta de colocación, tenemos que respecto a la colocación de dineros, es decir, dineros que directamente provenían de gastos reservados y se introdujeron con una acción directa a la economía formal, tenemos pagos en efectivo en el matrimonio del hijo del 2013 que no han sido cuestionados por la defensa. Pagos en efectivo en el jardín. En el jardín me refiero, no al jardín infantil, me refiero al jardín de la casa. Ya. Pagos en efectivo por pastos de tarjetas de crédito. Pagos en efectivo en la TAM, línea aérea. Depósitos en efectivo. Y adelanto uno, que es pagos en efectivo en la automotora. Es decir, tenemos 7 modalidades de colocación distinta por parte de los acusados en este caso. Es decir, como, citando nuevamente a Prams, la verdad es que los medios comisivos a la hora de colocar dinero son muchos. Lo que voy a pasar ahora, y creo que alcanzo. Un segundo, señoría, que estoy buscando aquí que se me perdió el punto. Ya. Ya, voy a pasar ahora al punto 4, que es lo que se denomina adquisición y ocultamiento del origen ilícito de los fondos en la adquisición de vehículos. ¿Ya? Respecto de este punto en particular, declaró el señor Guillermo Castro, ¿ya? Hay que situar, declaró también el señor Álvarez, y alguna que otra mención puede haber hecho Claudio Escobedo. Lo que dice el señor Álvarez, que en definitiva es el perito que viene aquí a mencionar por qué esto es lavado de dinero. Él dice en el audio 1, minuto 16.18, se refiere a este tema, ya al tema de la compra de vehículos. Él dice una cuestión que es obvia, pero que obviamente la compra de vehículos es algo legal, todas son legales y comprar vehículos en Chile está permitido. Sí, a él le llamó la atención que eran compras de vehículos de altísimo valor y vehículos que se adquirían y posteriormente se vendían en el corto tiempo y que muchos de estos dineros luego se volvían a invertir en valores y que volvían nuevamente después a ser utilizados para pago de estos vehículos. Él señala también que le llamó la atención la cantidad de vehículos y él ahí, a propósito de un conocimiento personal, dice que le llama la atención que altos mandos, considerando lo que él ha conocido, altos mandos de otras instituciones, puedan tener esta cantidad de vehículos, porque él dice una cuestión que es bastante del día a día, pero que tiene harto sentido. Dice que para qué por ejemplo, dice, ¿por qué el director general va a tener vehículos si tiene un vehículo personal a disposición las 24 horas y puede circular con un conductor en todas partes? ¿Ya? ¿Por qué tantos vehículos le llamó la atención? Cabe considerar además que respecto de estos vehículos en general, declaró don Guillermo Castro, además lo importante que tiene de su declaración, además del tema de los vehículos, que don Guillermo Castro es el comisario, que era el líder del equipo de la Brigada Anticorrupción que hizo esta investigación. Él incluso se remonta que en el periodo que la investigación en la jurisdicción militar la llevaba el ministro Omar Astudillo, él comienza a realizar esta investigación con el comisario Claudio Baeza, con Rodrigo Millán, mencionó a otro comisario más, y también en su momento también la comisario Karina Baeza, ¿ya? Lo que es bastante importante. Entonces, el primer auto respecto al cual se refirió señor Castro, don Guillermo, cabe considerar, su señoría, que todas las
las inscripciones de vehículos y los certificados de inscripción de los vehículos, las facturas de los vehículos, fueron incorporados desde el documento 56, ¿ya? Que es el documento en definitiva que contenía un oficio de registro civil donde se habían acompañado estos documentos, ¿ya? Respecto a este primer vehículo, que es el vehículo que tiene la patente CPDP13, ya lo que se cuestiona por parte de la Fiscalía es que en este vehículo intervino tanto dinero en efectivo, como también intervino además, en definitiva lo que se cuestiona es que hay dinero del delito base que se mezcla para el pago de dinero en efectivo y también para el pago de las tarjetas de crédito, ¿ya? Lo que este vehículo se adquiere el 2 de agosto del 2011. Aquí se manifiesta una controversia respecto porque hay dos depósitos en efectivo que se hacen, que son de 38.900 y de $6.000 ya. La existencia de los depósitos en efectivo entendemos que no ha sido controvertida como que existieron, ¿ya? Hay que considerar además que en esa fecha el señor Fuentealba no tenía la cuenta corriente en dólares del Banco de Chile, sí tenía la del banco HSBC. Lo que dijo Castro es que de esos dólares no hay un origen, sino que de acuerdo a la dinámica de disposición del dinero hay una maniobra de simulación. Lo que uno puede considerar acaso, señoría, y para los efectos de ser riguroso con el punto, y respecto a los vehículos lo vamos a hacer lo más objetivo posible, es que efectivamente el señor Fuentealba había hecho una inversión anterior en dólares que podrían justificar parte de este pago, ¿ya? Hay que señalar eso. Hay $14.900 restantes aproximadamente, respecto de los cuales no hay un origen claro. Lo que el Ministerio Público plantea en este caso, y esto en relación además a lo que ya hemos mencionado anteriormente sucesivamente respecto del origen de viático, si uno va al documento 353 y a los documentos respecto de pago de viáticos, el señor Fuentealba hasta septiembre del 2010, hasta septiembre, no hasta agosto, había recibido alrededor de $14.000 en viáticos en pago, ¿ya? Si nosotros creyéramos que él destinó la totalidad de sus viáticos al pago, se podría justificar lo anterior. Pero lo que da cuenta esto es que, como lo hemos señalado siempre, los viáticos eran utilizados para el ahorro de fuente indirecta de lavado de dinero, porque en cambio se reemplazaban con el pago de gastos reservados, es decir, los 14.000 y tantos dólares, o sea, no fueron pagados con los mismos billetes de gastos reservados, pero fueron pagados con su equivalencia en gastos reservados. Es decir, como el señor Fuentealba podía gastar los gastos reservados en viático, se valió de esta suma para los efectos de, creyendo incluso su posición, ¿ya? Creyendo su posición de que un ahorro, de que esto lo pagó en gastos reservados. Posteriormente, su señoría, también se incluyen dentro del cuestionamiento de este vehículo los pagos en tarjeta de crédito. Estos pagos en tarjeta de crédito que están en el tomo 123, tomo 1 de parte de la Fiscalía, uno puede observar que, por ejemplo, en la página 289 de ese tomo hay pagos por caja de esta tarjeta de crédito. Por ejemplo, en esa tarjeta de crédito tiene pagos por caja que se mezclan con pagos por transferencia, 24 del 8, 25 del 8 y 2 del 9. Si bien obviamente no corresponden al total, corresponden aproximadamente a una suma de 1.000.000 y tantos mil pesos, lo cual además hay que situarlo en un contexto. Es para los efectos de adquirir este vehículo, si uno revisa el cupo de la tarjeta de crédito, se ocupó la totalidad del cupo de la tarjeta de crédito para el pago de estos vehículos, por lo tanto necesariamente se debió pagar antes ciertos pagos de la tarjeta de crédito para los efectos de generar este cupo que le permitió actuar de esa forma. De hecho, el mismo mes de la compra de este vehículo se hacen pagos de la tarjeta de crédito por 1.120.000 pesos de pagos por caja proveniente de gastos reservados. Respecto del cheque de 10 millones que se da en este caso para pagar también esto, también ese cheque viene precedido de depósitos en efectivo, por lo tanto la Fiscalía considera en este caso que hay una estratificación. Ahora, respecto del auto B, que es el auto Porsche Cayenne, este auto, hubo dos testigos que se refirieron a esta maniobra de lavado de activos.
doña Karina Baeza, que declaró 27 de septiembre del 2023, y don Alberto Guiguren, que como sabemos es un abogado que fue director de la empresa Ditec, ¿ya? Lo que el Ministerio Público plantea en este caso es que se utiliza una maniobra de lavado de activos, toda vez que apartándose de los procedimientos habituales y comunes, que nos dijo el señor Eguiguren, se procede a utilizar una compra y un retracto de una compra para los efectos de disponer de generar una mayor liquidez y que luego esa liquidez se fuera pagando con depósitos en la cuenta corriente o pagos en la tarjeta de crédito. La comisario Baeza se refirió dos audios a esto y se presentaron con ella diversos documentos 183, 184, 185, 186, 187, 189 y esos son los que tengo por ahora anotados. Cabe considerar además que respecto a la comisaria Baeza es una profesional contador que había trabajado en la Brigada Anticorrupción, pero también es una comisaria que había trabajado en la Brigada de Lavado de Activos. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que conoce las investigaciones de esta naturaleza y además es una profesional, no solamente es policía, sino que además es una oficial profesional de la Policía de Investigaciones de Chile. La comisaria Baeza nos contó desde el minuto 8 del audio aproximadamente que concurrieron a la empresa Ditec, dijo que había concurrido con el señor Castro y con Escobedo, fueron a recabar antecedentes, pero luego, por una autorización judicial, lograron incautar desde la empresa Ditec libros mayores, libros diarios y antecedentes que dijeron relación con esto. Ya ella señala que a propósito de su investigación, ella pudo identificar el Porsche Cayenne, que era un Porsche Cayenne que tenía un chasis terminado 9313, que en definitiva es la identificación que aparece en todos los documentos que les mencioné anteriormente, que se había realizado una reserva por 31 millones de pesos y que esta reserva había consistido en pagos con dos tarjetas de crédito, una por 26 y la otra por 5 millones, y que además se habían hecho pagos dos cheques de $9.000, que son en definitiva estos cheques del banco HSBC. Ya. La doña Karina señala que entrevistó a personas de ITEC y pudo además encontrar cómo se habían hecho estos pagos. Ella analiza los diversos documentos, tanto los libros mayores como los libros menores. Ella también nos señala que la empresa de ITEC, al ser una empresa que es una empresa más grande, tiene la obligación de dejar constancia en diversas circunstancias de lo que tiene que recibir y lo que tiene que pagar. ¿Ya? Ella señala en el minuto 15:27 respecto a los totales que se pagaron. Ella señala que estos pagos, el de 26 millones y el de 5 millones, aparecen pagados en el libro de caja. Ella señala además que esta transacción ella logró individualizar la tarjeta de 26 millones y también dice en un informe logró individualizar la tarjeta de 25 millones. Ella lo sitúa en el 24 de diciembre del 2010. Ya, lo que se le pregunta también por qué había una equivalencia y ella dice que de acuerdo al principio contable las cosas que entraban en dólares debían ser consideradas en moneda nacional. Entonces, lo que se cuestiona en definitiva, ella también señala que en respecto de ITEC se encontró, había que separarlo de otra transacción previa, que hay una transacción por 4.500.000 pesos que se habían encontrado. ¿Ya? Y ella básicamente lo que señala con respecto a lo que nos interesa es lo siguiente. Que el 3 de febrero, y ella aquí revisa el documento 188, el 3 de febrero ella encuentra el abono de 31 millones de pesos, que es el abono en que se le devuelve al señor Fuente Alba, que básicamente este documento 188 es un extracto en definitiva del documento 123, tomo 1, ¿ya? Y ella lo que le llama la atención en este caso es que el 3 de febrero se registra el abono por los 31 millones, que sería la devolución del abono de compra, y sabemos además que los $18.000 se restituyeron con un cheque del Banco Santander dólar, cuenta de ITEC, que es el cheque que inaugura la cuenta corriente en moneda extranjera del Banco de Chile, señor Fuente Alba.
es decir, esta cuenta corriente en moneda extranjera, señor Fuentealba, no sé si se crea para eso, pero a lo menos, coincidentemente, tiene como primer movimiento la devolución de parte de DITEC, es decir, y esto lo relaciono con el capítulo número 1, que la mantención de diversas cuentas es lo que permite hacer operaciones, porque si no hubiese existido esa cuenta en ese momento, obviamente hubiese dificultado lo anterior. La señora Baeza, la comisaria Baeza, lo que nos dice que este dinero, que es el dinero de los 31 millones de pesos, se sumaron a la disponibilidad que tenía en ese momento el señor Fuentealba y se realizaron en inversiones en valores y se realizaron además pagos de tarjeta de crédito, minuto 38:40 en adelante. Se realizan obviamente 2 pagos en tarjeta de crédito, se realizan inversiones en valores y se realiza inversión de valores, una bastante alta, que es una inversión que ella le sitúa a la sucursal Huérfanos por 25 millones de pesos. ¿Ya? Lo que es relevante en este sentido, en el audio número 2 se le pregunta a la comisaria Baeza, dice, respecto a la operación del Porsche Cayenne, desde el punto de vista contable, ¿hay alguna irregularidad? Desde el punto de vista contable dice, no, no hay ninguna irregularidad. Desde el punto de vista de la operación comercial propiamente tal, ¿usted apreció alguna irregularidad? Dice, no, yo veo que la operación es legal, no obstante, al desistir de la compra y al hacerse de esa disponibilidad de dinero, se puede escribir como una forma de ocultamiento de esta operación, que es lo que en definitiva nos ocupa el día de hoy. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué y esto es lo que dice la comisaria Baeza, y que obviamente yo comparto. Dice, ¿por qué lo utiliza la tarjeta de crédito? Bueno, escribimos la tarjeta de crédito, igual su estado de cuenta da cuenta de que estaba sobreabonada, entonces ahí le perdemos como la trazabilidad del dinero, porque para todos los efectos el origen del fondo proviene de esa devolución del uso de esa tarjeta de crédito. Dice, una compra con tarjeta de crédito es como un crédito en el fondo, dice ella, y por lo tanto se transforma respecto del emisor en una responsabilidad. Entonces, lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en el documento 123, tomo 1, página 298, uno descubre ahí el origen de la obligación de los 26 millones de pesos. Y en ese tomo 123, documento 123, tomo 1, página 298, disculpen, página 298, se observa cómo esta compra se pacta en 24 cuotas de 1.083.334 pesos. Y si uno comienza revisando el tomo 1 del documento 123, y esto en definitiva es lo que forma parte del cuestionamiento de la Fiscalía, y se lo quiero leer textual. Dice, le voy a leer textual porque es lo que es. Dice, la devolución del dinero, en particular los 31 millones, suma que se pagó parcialmente a través de una tarjeta de crédito, 26 más 5, da cuenta de una maniobra de lavado de activos del imputado, pues aparece justificado en su cuenta disponible 31 millones de pesos a través de un cheque a la automotora. Esto es un ingreso aparentemente legal. Ellos así, porque posteriormente Fuentealba paga esas cuotas comercio con dinero en efectivo proveniente de gastos reservados al Ejército de Chile de acuerdo al detalle de pago de la tarjeta de crédito en efectivo. Entonces, si usted va, si sus señorías van a la página 308 del Estado de Cuenta Nacional, se dan cuenta que hay pagos por caja en dinero en efectivo del 11 del 7 y del 22 del 7. En la página 310 del Estado de Cuenta Nacional hay pagos por caja del 12 del 8 y del 23 del 8. En página 312 hay pagos por caja también de aquellos que da cuenta los hechos de la acusación. De este punto. Página 318 también hay pagos por caja. Página 323 también hay pagos por caja. O sea, lo que uno, si bien obviamente no se paga la totalidad de los 26 millones de los 31 millones o los 26 millones si acotamos a esto por caja, lo que uno observa en este caso es que, como hemos observado desde el 22 de junio del año 2023, lo que observamos en este caso es que se mezclan los dineros. Es decir, dineros que venían de antes, de otras compras, etcétera, se van mezclando y lo que va produciendo en definitiva es lo que vamos a tratar en el capítulo 8, que es
ya la integración, que es como la etapa culminante del lavado de dinero. Y a propósito de esto mismo, declaró don Alberto Eguiguren, y don Alberto Eguiguren, que como les dije yo es un abogado, un destacado abogado de la plaza, y que fue director de esta empresa Ditec, ¿ya? Y dijo que que dijo que era altamente irregular la devolución en cheque, e incluso él colocó como ejemplo la empresa Walmart, ¿ya? Que es una gran empresa que con altos estándares, y que en esta empresa las devoluciones se hacían por el mismo medio por el cual se pagaba, es decir, lo que hubiese correspondido es que se hace una reversa de la compra para los efectos de esta circunstancia. Y que él también lo hizo, él también mencionó otras vinculaciones del imputado con una persona de ITEC, pero eso no forma parte de la acusación, a lo cual no nos referiremos. Su señoría, respecto del automóvil, que es la letra C y la letra D, la Fiscalía no va a persistir en su imputación porque consideramos que no, y para ser objetivo, que no hemos reunido el estándar suficiente para el efecto de pedirle a usted un pronunciamiento al respecto. Y así nos ahorramos que ustedes escriban y que nosotros hablemos en ese sentido. Sí, voy a referirme a los otros automóviles, que es el automóvil letra E, que es el automóvil placa patente. Voy a tratar de terminar con los autos, yo creo que puedo terminar. Que es el automóvil placa patente única FXVZ13. Este auto también aparece en el documento 56 a propósito de la solicitud de primera inscripción, y todos los autos, salvo el Porsche Cayenne terminado en 9313, aparecen en todos los autos de don Juan Miguel aparecen en el documento 2, que es el documento que en definitiva contiene el listado del registro civil. Y disculpe que se me haya olvidado decir algo, que eso demuestra además la naturaleza de la operación del Porsche Cayenne, que ni siquiera quedó registrado para los efectos históricos de un vehículo a nombre del acusado. Ya, volviendo a este FXVZ13, hay una solicitud de primera inscripción del 10 del 4 del 13. Después hay una cierta controversia, pero esto dice relación con que hubo una corrección de nota de crédito para los efectos que apareciera el auto con un año, porque había una equivocación en el año de inscripción. Entendemos que eso es una cuestión que es netamente de parte de la empresa y que nosotros no la imputamos de ninguna manera al señor Fuente Alba. Lo que sí nos parece en este caso respecto de esa imputación en particular, lo que se imputa en este caso es que el valor de este auto, que son 5.300.000 pesos con tarjeta de crédito de Mastercard Banco de Chile y 10 millones de pesos con tarjeta del Banco Security, lo que se hizo en este caso, que comparte con los autos anteriores, que hay introducción de dinero a propósito de pagos por caja posteriores. Y si revisamos las cartolas de la tarjeta de crédito que fue utilizada en este caso, que es la tarjeta Mastercard, en el documento 123, página 365, por ejemplo, hay una cartola donde aparece la compra en este documento 123, que es la cartola del 4, del 9, del 13, la tarjeta de crédito terminada en 3148. Aparece el 12, el 8, el 13, una compra en Classic Card, sale una tasa de interés, 1,29, monto de la operación 5.300.000, que es lo que señala la Fiscalía en la acusación, monto total a pagar 5.683.260 y con una cuota mensual determinada. Y si uno observa ya ese mes, el mes de la transacción, hay pagos por caja en esa operación, y pagos por caja que se suceden en agosto del 2013, en febrero, en septiembre del 2013, octubre del 2013, que obviamente dan cuenta de la misma modalidad que se utilizó para los efectos del primer vehículo, que era el vehículo CP de P13, es decir, se contrae una obligación en tarjeta de crédito y luego esta obligación en tarjeta de crédito se paga por caja, y que en definitiva tiene una característica también similar respecto a la letra B, que es el Porsche Cayenne.
Ahora ya para terminar, su señoría, con los autos, el último auto, que es un auto ya de la señora Pinochet, que es un placa patente GC ID 53. Este auto aparece en el documento 56, disculpe, y también aparece en el documento, si no me equivoco, creo que es el 9, donde aparece el listado de autos de la señora Pinochet. En el documento 56 aparece este auto, que es un auto que es un Mercedes-Benz Station Wagon del año 2014, y que aparece que en definitiva que lo adquirió la señora Pinochet el 11 del 12 del 13. Esto es poco antes que saliera el señor Fuente Alba, la comandante en jefe del ejército. ¿Ya? Este auto es un auto que de acuerdo a la imputación que hace el Ministerio Público, fue adquirido con dineros que provienen directa o indirectamente del delito base. ¿Ya? Este auto tuvo un valor, de acuerdo a lo que sabemos, por la factura del vehículo, que fue incorporada en el documento 311, que es un documento que viene de la empresa Kaufman. Documento 311, página 62, da cuenta la factura 547-5648 del 4 de diciembre del 2013. Y aquí, a partir de la página 63 de ese documento, se mencionan la forma de pago de ese auto, ¿ya? En el documento, en la página 63 hay como una especie como de boleta, o documento de pago, comprobante de pago, etcétera. El comercial Kaufman dice comprobante de pago, que es el comprobante de pago 1854, y aparece que se pagaron la suma de $23.500, y esto está girado con un cheque, ya con un cheque en dólares. Y también aparece, y como dijo la señora Karina en su momento, como las contabilidades se deben llevar en moneda nacional, también aparece la equivalencia en pesos de esa época, que era 12.446.540 pesos. ¿Ya? Luego, este cheque, que es el cheque de $23.500, sabemos por el documento 123, tomo 1, página 134, que es un dólar, que es un documento, que es un cheque que emana desde la cuenta en moneda extranjera de don Juan Miguel Fuentealba. De hecho, este cheque aparece pagado en canje el 4 del 12 en esa cuenta corriente. Y si uno revisa esa cuenta, se da cuenta que nuevamente tiene lo que se sucede y que hemos visto desde que se inició este juicio, la mezcla de recursos. De hecho, para no extenderme tanto, considerando la hora, solo ese mes, que que es de diciembre, y los días previos al cambio del cheque, se había sucedido algo que aparece como depósito en efectivo, pero en definitiva es una liquidación de dineros que venían desde Banchile, que como sabemos eran dineros que previamente también tenían su origen en el delito, pero se suceden dos depósitos ya directamente en efectivo, uno de 1.151 y uno de $49, uno el mismo día, uno en Manquehue y en otro en Oficina Plaza Bulnes, tantas veces citada en esta audiencia. Respecto al respecto de la otra forma de pago, le dijimos que eran $23.500, pero también hay una pago a través de cheque. Hay el documento 311, página 64, que es este documento que emana de Kaufman, otro comprobante de pago, y ahí hay un pago que se hace por un cheque, ahora en moneda nacional, de 31 millones y fracción, ¿ya? Este cheque, nuevamente, ¿dónde lo encontramos? En la cuenta corriente del señor Fuentealba, documento 123, tomo 1, no anoté la página, pero les puedo decir que es la cartola 12 del 13, ¿ya? Y podemos ver ahí que el 5 del 12 del 13 se sucede este pago, y como sabemos además, de acuerdo a lo que ha sido la mención de la Fiscalía, es que estamos hablando aquí de una cuenta corriente que tenía obviamente movimientos movimientos que eran inusuales, y la inyección de capitales. Entonces, lo que tenemos en estos últimos casos, en los autos que la Fiscalía ha persistido en su imputación, es que tenemos nuevamente la mezcla de recursos. Por eso nos pareció que era relevante, su señoría, diferenciar las actividades de colocación con estas actividades de los autos, donde si bien hay colocaciones, son de menor entidad, y más bien lo que tenemos son ya la segunda etapa del lavado, que son las integraciones, es decir, como el dinero ya estaba en las cuentas, ya había pasado por inversiones en valores y en diversas cosas, como lo vimos
en los autos que se han revisado anteriormente. Ahora estos dineros ya han sido integrados a la economía y pueden destinarse. Pero el problema que tiene esto para las personas que lavan, y es la única forma en definitiva de perseguir el lavado de dinero, es que si no se sanciona la mezcla, en lo que en definitiva se crea una laguna de punibilidad gigante para que se premie la astucia. Eso es lo que puedo señalarle por el día de hoy y seguimos el lunes con los demás. Bueno, no sé si termino el lunes. Haré lo posible. Mejor sin promesas falsas. Esto me dice mi señor. Ajá. Ya, entonces hasta el lunes, muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. No tengo. Hola. ¿Ah? No.